Ha quedado una pregunta en el aire. Eduardo. Perdón, no había quedado ninguna pregunta en el aire. Yo tenía que continuar el planteamiento de que un país que no tenga metas a largo plazo simplemente no llega a ninguna parte. Es como el niño que no sabe qué va a hacer, qué va a estudiar. Sin embargo, hay el quinto plan de la nación. No establece metas a largo plazo, perdóname. Está el plan 4 de Sidor. No es meta el plan de beca, nada de eso es una estrategia nacional a largo plazo. Nada de eso. Yo propongo y estoy proponiendo a mi país para que lo vayan considerando, porque esto debe ser objeto de consenso nacional. Esto no es que venga una persona y lo propone y debe ser objeto de consenso. Propongo que nuestro país, como estrategia nacional a largo plazo, como meta específica a 20 años, sea un país eminentemente agrícola. Que Venezuela tenga como meta ser una potencia agrícola, por la sencilla razón de que si no nos moriremos de hambre. Por la sencilla razón de que si no nos moriremos de hambre. Por la sencilla razón de que si no nos moriremos de hambre. Nos moriremos de hambre. Nos moriremos de hambre. Ya estamos desabastecidos. Entonces, en el momento cuando el país efectivamente tiene razón, hay que ser un país agrícola. ¿Por qué? Porque tan solo dentro de 10 años no nos va a alcanzar todo el petróleo y todo el hierro para poder pagar lo que nos van a cobrar otras naciones por vendernos comida. Si es que no las quieren vender o no las pueden vender porque ellos la van a necesitar. Entonces, cuando tú dices nuestra meta, ¿podemos nosotros aspirar a ser una potencia industrial? Jamás. Jamás. ¿Con quién vamos a competir? Cuando nosotros lleguemos a desarrollar el plan Sidor 4, ¿dónde estarán las naciones desarrolladas industrialmente? No es que vamos a descuidar los planes industriales, en absoluto, ellos siguen su ritmo que está establecido. Pero como meta nacional, que Venezuela sea un país agrícola. Y entonces tú comienzas desde los niños, los estudiantes de bachillerato, los estudiantes universitarios, los industriales. Cada venezolano sabe que su país debe ir a ser un país agrícola en 20 años. De repente los venezolanos tenemos un propósito común que hasta ahora no tenemos. Y un país que no logre que sus habitantes tengan un propósito común a largo plazo, jamás llegará a ser una gran nación. Entonces, para ti el propósito común es el que Venezuela sea un país agrícola. En 20 años. Ahora, ¿cómo se lo vas a meter en la cabeza a la gente? Porque es cierto que la gente que viene de otra latitud sabe que la tierra de Venezuela se siembra una semilla hoy y da una cosecha mañana. Y tú, que has estado mucho tiempo en Europa, en muchos viajes que has hecho, sabes que de repente los tulipanes se cosechan en las carreteras de Holanda. Ahora, ¿cómo se lo dices a un señor que no está acostumbrado a sembrar la tierra? Miriam, no te has dado cuenta, pero ya comencé a decírselo. Ya este concepto ya está sembrado en la mente de cada uno de los venezolanos que acaba de escucharme. Y ya cada uno de los venezolanos que me acaba de escuchar está pensando efectivamente, nosotros tenemos que convertirnos en país agrícola, porque si no nos vamos a morir de hambre. Porque si no nos vamos a morir de hambre. Porque si no nos vamos a morir de hambre. Nosotros y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Ya el concepto ya está comenzando a germinar. Después tú lo que dedicas es todos los expertos en este país, toda la gente capacitada, que sobra gente capaz en Venezuela, dispénsame. Aquí hay talento, pero por carretadas, simplemente que es desaprovechado. Y a planificar la nación para que logre dentro de 20 años ser consenso hace falta. Sin consenso esto no se puede. Llegue a ser un país eminentemente agrícola. Eso es cuestión de educación, de formación a nivel en las escuelas, como te dije, en las universidades, que cada venezolano sepa cómo. Para eso hay que planificarlo y divulgarlo. Uno evalúa un problema, informa a los interesados acerca de ese problema, después persuade a los interesados de qué debe hacerse y después se toma la acción. Eso no, es una cosa a 20 años que ya he sembrado el germen. Señores, propongo que seamos un país agrícola en 20 años como estrategia nacional de nuestra patria. Ya está sembrado el germen. Pero la plataforma del gobierno no ha hecho nada, Ren, en cuanto a nivel agrícola. Para comenzar, está partiendo de una base equivocada. Ha querido sostener una reforma agraria que no sirve. Ha querido sostener una reforma agraria que sigue el modelo mexicano. La reforma agraria mexicana nace en 1911, Luis, cuando cae Porfirio Díaz, donde fructificó el latifundio, donde solamente una hacienda mexicana medía 1 millón de hectáreas, el 0,5% de la superficie de México. ¿Y para qué? Y como es natural, como una reacción de aquello, cuando viene la Revolución Mexicana, dice no,
tenemos que compensar esto a nivel social. El campesino mexicano se muere de hambre. Vamos a hacer la reforma agraria. Vamos a dividir la tierra entre los campesinos. Después de 50 años, sin embargo, la reforma agraria mexicana que dividió la tierra y se olvidó de que la agricultura es una agroindustria, que es una industria biológica. El único resultado que te puedo dar para que veas qué pasó con la reforma agraria mexicana es que el 17.5% de los niños mexicanos rurales hoy se mueren de hambre. Y ese es el modelo que sigue Venezuela. En cambio, tú tienes la Unión Soviética, Canadá, los Estados Unidos, que interpretaron la agricultura como debía ser, una industria biológica, donde tú tienes enormes extensiones de tierra, de terreno que abarca varios estados, que la composición de aquel suelo, su pH, su contenido de nitrógeno, la influencia eólica, las aguas de escorrentía, la densidad pluviométrica, todo aquello configura aquello para un cultivo determinado. Y gracias a eso tú tienes el cinturón de trigo en los Estados Unidos, que abarca estados enteros, no importa de quién es la tierra, dice siempre es trigo. Y por eso es que Estados Unidos tiene trigo para darle al mundo entero. Y hay estados que son famosos porque dice siembra papas, como Idaho, y las famosas papas de Idaho, solo papas. ¿Por qué? Porque eso sirve para eso. Y entonces sus rotaciones de cultivo son en función de para lo que sirve aquel terreno. Ahora compárame ese concepto de agroindustria biológica como es con el concepto de que tú das 10 hectáreas a un campesino para que siembre o no siembre, le das 10 hectáreas al lado a otro para que siembre rábanos, al lado le das 10 hectáreas a otro para que siembre papas, al lado le das 10 hectáreas a otro para que siembre caraotas, y tienes el resultado de la actual reforma agraria: cero producción agrícola. Es imposible no solamente aumentar la producción de un producto determinado, es imposible aumentar la productividad, porque ¿cómo vas a hacer tú para aumentar la productividad por hectárea? Entonces resulta que, fíjate que ¿dónde resulta la agricultura en Venezuela? Donde se están dedicando grandes extensiones a un solo cultivo, no importa de quién sea la tierra. Y después el campesino venezolano, en la medida en que le dan pequeños créditos que no le llegan completos porque lo sabemos, y que aquel hombre no tiene asistencia técnica porque lo sabemos, todo ese es un dinero perdido, es como tirarlo al río, y lo que hace es aumentar la miseria del campesino venezolano. Hay que crear la gran corporación campesina, la gran empresa campesina, donde el dueño de la tierra campesina hace sociedades de participación, donde tiene que contar con gerencia, la clase gerencial hace falta en una industria, y esto es una industria, donde además eso, clase gerencial significa administración, significa asistencia técnica, y el campesino te va a ganar por dueño de la tierra y por su trabajo. Así es como se concibe la agricultura, y en el país sobra gente que este tema lo domina como quiere y no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un dogma político de una reforma agraria al estilo mexicano que no sirve y que no la cambien. Hace falta pues despolitizar la reforma agraria. ¿Y tú no crees que ante la independiente? Perdón, Luis Eduardo. Luis Eduardo Bello tiene la palabra. Vamos a poner orden aquí. A mí, para tener Eduardo, porque... No, perdón, esto no es cuestión de que Reni se haya parado, ni porque esa no es la intención. La intención es tratar de que el pueblo conozca a Reni en su nueva función política. Sí. Entonces, Reni, si los partidos políticos, siendo corporaciones organizadas, han fracasado en esta reforma agraria, teniendo muchos técnicos dentro de sus partidos, ¿cómo vas a lograr tú que los independientes se organicen en tan corto tiempo para garantizar ese plan majestuoso del que tú estás hablando? Déjame decirte, de paso le vendría muy bien al país, porque todo el mundo lo que le desea es lo mejor a su país. Déjame decirte, el problema de los partidos políticos es que ellos no son pragmáticos, ellos son dogmáticos. Y Acción Democrática está enmarcada dentro de su cuestión socialdemócrata, y el otro es democristiano, y están de cada uno, y el otro es marxista-leninista, y está cada uno dentro de sus dogmas. Y entonces se olvidan de que esos dogmas están superados hoy en día. Hoy en día hablamos de interacción de ideas. Hoy en día estamos hablando de otro tipo de mundo que está funcionando, entre paréntesis. Yo lo que estoy es al día con el resto del mundo. Son partidos que están con tesis ya pasadas de moda. Son partidos que sus teorías ya no son operantes dentro del mundo hoy en día. Acción Democrática está con esquemas psicopolíticos de hace 40 años.